trabajo que realizó por aquí el maestro Luis Carlos Quintero, que ya pudo asistir a provocar. Nos van a presentar conflictos interétnicos en los llanos. Quedamos con entonces el profesor Jorge Navea Hidalgo de la Academia de Historia de Arauca. Gracias. Buenos días. Un araucanísimo saludo para todos y vamos a bosquejar acá una aproximación a la situación que vive alguna etnia indígena muy representativa del departamento de Arauca. Un trabajo que fue elaborado de consenso con algunos miembros de nuestra institución. Y dice: prohibido el tráfico de esclavos y con mayor razón el de esclavos indios. La cacería de estos últimos volvió a practicarse en los llanos desde finales del siglo XIX, pero entonces dentro de un contexto económico y social diferente. El piedemonte de los llanos empezó a ser ocupado por colonos desplazados desde el interior del país y prosperaron allí importantes haciendas ganaderas que poco a poco fueron incorporando los territorios de sabanas entonces considerados por el gobierno central como incultos y baldíos, igual que sucede hoy, que hablan de la Orinoquia como un territorio vacío. Esta ocupación progresiva del espacio llanero al ritmo del crecimiento de la ganadería extensiva produjo en consecuencia una situación estructuralmente nueva para los grupos indígenas sobrevivientes de los llanos a partir de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Desde entonces se aceleró el proceso de asimilación de aquellos grupos más propensos a la sedentarización y al mismo tiempo resurgió la cacería y el exterminio de las tribus díscolas, consideradas como una amenaza permanente para la ganadería de la región y en general como un obstáculo para la colonización. Esta nueva forma de expansión ganadera no buscaba ya, como en periodos anteriores, capturar fuerza de trabajo nativa en calidad de esclavos, sino de ocupar tierras, establecer cultivos y sobre todo fomentar la ganadería extensiva en los grandes espacios abiertos de la llanura oriental. Sin embargo, fue finalizando el siglo XIX y durante el transcurso del siglo XX cuando estos conflictos alcanzaron su mayor intensidad. Los mismos se vieron motivados con la ya aludida expansión de la ganadería impulsada desde el interior del país hacia los llanos del Meta y Vichada. Después, los estados llaneros venezolanos y principalmente Barinas y Apure hacia las tierras llaneras de Arauca y Casanare. Es de anotar que las tribus pobladores de las vastas sabanas araucanas, guaíbos, chiricoas, sánibas, huivas y otros, integraban pueblos de naturaleza nómada y por lo tanto eran cazadores, pescadores y recolectores para quienes el espacio resultaba vital para realizar sus desplazamientos anuales marcados por las temporadas del invierno y del verano, cuando desplegaban actividades diversas para procurarse la cómoda subsistencia. La aparición de los receros blancos y su práctica de hacerse a grandes espacios de sabana para el aquerenzamiento y multiplicación de sus ganados chocaron con las comunidades aborígenes que dependían de la libertad de estos ámbitos para realizar sus periplos anuales de pesca, caza y recolección. Y como ya se dijo, encuentro poco agradable para unos y otros, donde el nativo tuvo que ceder terreno ante el invasor que se apoyaba en la mayor eficacia de sus armas, aunque sin poder evitar que en las dilatadas praderas el indígena atacara defensivamente
y ocasionalmente sus fundaciones, o que incursionaran en los rodeos para herir y matar las reses, juntando al hambre sus deseos de venganza. Ante estos hechos punitivos, los ganaderos se organizaron para perseguirlos a sangre y fuego, bárbara determinación que en muchas ocasiones fue contestada por los mismos representantes del gobierno. Para mayor ilustración sobre el tema, traemos a colación las apreciaciones divulgadas en la época por el investigador Augusto Gómez, donde expresa: ante los frecuentes ataques indígenas y en virtud de la situación de guerra planteada entre esta y los colonos, los representantes del gobierno regional solicitaban a la administración social la colaboración para la defensa de los colonos, facilitándole las armas. La cacería de indios se convirtió en una práctica común en los llanos, y esto haría parte de un orden cultural y de la mentalidad de una sociedad regional que allí se conformaba en medio de una gran ausencia de control del Estado. Las quejas y los memoriales enviados a la Presidencia de la República sugieren la ejecución cada vez más frecuente y generalizada de actos de persecución a los indígenas por parte de quienes se autodenominaban los civilizados. Los civilizados los diezman a balazos y los persiguen sin misericordia donde quieran que los encuentren, porque tienen convicción íntima, y así lo dicen, sin rubor de cristianos, que suelen asesinar salvajes como si se tratara de matar fieras. Tal vez no hay ni decreto que reglamente este sagrado precepto de la vida en la que se refiere a las tribus, y si los hay, pongo en conocimiento a vuestra excelencia que allí no se cuenta con autoridades colombianas que las cumplan, siendo territorio colombiano, mucho menos que impidan dicha iniquidad. Los misioneros que van a la llanura están establecidos en los lugares poblados y hacen caso omiso de los aborígenes. Este memorial fue enviado a la presidencia en 1912. Excursionistas, escritores extranjeros, diplomáticos y colombianos y personas conocedoras de la región informaron al gobierno y denunciaron pública y reiteradamente los asesinatos en masa de indios efectuados por los llamados civilizados, que con tales procedimientos son más bárbaros y feroces que aquellos huérfanos de la civilización a quienes persiguen y matan, cazándolos sin piedad. Los testimonios de la época dan cuenta de la vinculación de las autoridades regionales con las expediciones de cacería de indios. Aquellos, junto a los llamados nacionales, utilizaban batidas para limpiar las sabanas, como lo denunciaría el gobierno central, el cónsul de Colombia en Ciudad Bolívar. Una banda de indios en el llano se organiza con la misma tranquilidad, esto lleva comillas, y desenfado, como si fuese una batida de báquilos. Marcha la banda de cazadores de hombres al Morichal o al bosque, donde saben por el humo de sus fogones o por cualquier otro aviso que allí se encuentran acampados los guaíbos, y marchan a exterminarlos, dizque porque le comieron una novilla o le mataron un toro. Los civilizados o nacionales, muchas veces capitaneados por el comisario o su propia autoridad, donde se organiza la batida, caen de imprevisto sobre los indios y sin más explicaciones los acribillan a balazos, salvándose a veces solamente los más ágiles y pereciendo el resto a manos de estos bárbaros criminales que a pura lanza rematan a los infelices, mujeres y niños que no pudieron huir oportunamente, y después de esta salvaje hecatombe regresan a sus hogares satisfechos de la expulsión del día y de haber limpiado la sabana, y con la impunidad asegurada de antemano por la indiferencia o la complicidad de los llamados a velar por la vida y la seguridad de nuestros indios desamparados. A manera de ilustración, citaremos el artículo que al respecto apareció en un periódico local de la época. El problema de los indios salvajes que cuelgan la comisaría, en este caso Arauca,
especialmente los que moran en la selva plana, se está haciendo cada día más difícil de resolver, perseguidos como han sido por algunos dueños de hatos y fundaciones que inhumanamente los han atacado como bestias feroces. Se han ido internando en la selva, donde viven a merced de sus propios instintos e inclinaciones y odiando a los civilizados que solo conocen por el plomo mortífero de sus carabinas. Antaño, los hoy terribles cuivas y guaibos venían a la población y a los hatos trayendo chinchorros y cabullas que cambiaban por sal, herramientas y otros objetos. El actual alcalde del municipio, Luis Camejo, estuvo en épocas pasadas con un solo compañero visitando sus rancherías y solo atenciones recibió de ellos. Continúan las comillas. Y en esto escribe: mantuvo en su fundación por meses 2 y 3 sitios cuivas y recibió varias visitas colectivas de la misma tribu y jamás tuvo que lamentarse de daños causados. ¿Y cuáles han sido, se preguntarán, los males infligidos por los indios para que sean perseguidos a muerte? En su origen, esos males solo fueron la matanza de reses para satisfacer el hambre, y si este hecho ejecutado por necesidad, por instinto, merece la pena de muerte, ¿qué clase de castigo habrá de imponerse a los civilizados que roban no por necesidad, sino por gimnasia? Para hacer honor de los gobiernos regionales, comisariales y municipales, sabemos positivamente que ninguna autoridad ha conestado la matanza de indios. Estos crímenes solo han sido ordenados o permitidos por algunos dueños de hatos y fundaciones que atienden acomodaticiamente el significado de civilización. Los upas, tunegos entre la colonización y las misiones. Mas no solo fue la Baja Llanura zona de conflictos interétnicos, sino que también la región de Piedemonte, hábitat y santuario de los indios Uba, ha sufrido el avasallamiento de los colonos ávidos, insaciables de tierras y de recursos naturales. Huelga decir que en diversas ocasiones el pueblo Uba ha ocupado las primeras páginas de los diarios nacionales e internacionales por su rotunda negativa a que la multinacional Occidental Petroleum penetre en su territorio a realizar perforaciones en búsqueda de petróleo, líquido este que ellos consideran la sangre de la tierra. Pero ¿quiénes son los ubas? Los ubas o tunegos, como secularmente los denominó el hombre blanco, son un pueblo amerindio asentado en la Sierra Nevada del Cocuy, en los Andes nororientales de la República de Colombia, en los departamentos de Boyacá, Arauca, Norte de Santander y Casanare. Su economía se basa en el trueque. Son fundamentalmente agricultores, practican también la caza, la pesca y la recolección, y a lo largo del ciclo anual habitan y explotan 3 pisos térmicos de acuerdo a cada estación. La sociedad uva está dividida en clanes matrilineales. La Sierra Nevada del Cocuy está distribuida entre los diferentes clanes interrelacionados entre sí por lazos matrimoniales. Dichos matrimonios reproducen los de los antepasados, de manera que cada persona busca casarse con integrantes de grupos donde se casaron sus antepasados y se esfuerzan para que sus hijos sean el renacimiento de la generación de sus tatarabuelos. Cada clan se mueve durante el año dentro de su territorio, de las tierras altas a las tierras bajas y viceversa, no solamente recolectando las cosechas de los diferentes pisos térmicos, sino que también por razones cosmológicas. Cada quien y cada clan está regido por los Uejena, es decir, los sabios, y además tiene sus carecas, que son sus médicos. Los cabildos organizados, cuando la ley colombiana exigió, propició su funcionamiento para que las comunidades tuvieran representación jurídica, reconocen la autoridad de los Uejena y requieren su autorización para poder actuar. El Ucuba,